Muy buenos días, bienvenidos a Real Estate en 20 minutos y hoy vamos a ver qué fue lo que aprendimos en el retiro inmobiliario que acaba de terminar y se repite cada 3 meses. ¿Qué tal? Buenos días, Marce, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? La verdad que muy contenta, la pasamos súper bien, aprendimos un montón. Fueron 3 días de inmersión total en el sistema inmobiliario, con gente, con top producer. Estuvimos al lado de top producer que nos decían sus secretos. La verdad que compartir todo eso con tanta gente linda, tanta gente cooperativa, con ese entorno tan lindo, Matías, la verdad que fue un disfrute grandioso. Bueno, y vamos a arrancar entonces, vamos a contar que nosotros tenemos la metodología 87D. La metodología 87D es justamente la planificación de los siguientes 87 días. Y esta planificación la hacemos en 87 días porque justamente lo que nosotros buscamos es reducir lo que normalmente una persona se planifica para un año en solo 87 días. Y todo comienza con la forma de pensar, ¿no? Para mejorar, primero debes mejorar la forma de pensar. ¿Sí? Tu forma de pensar te lleva a tu forma de actuar, ¿sí? Y tu forma de actuar determinará tus resultados en los próximos 87 días. Entonces, si mejoramos la calidad de nuestro pensamiento, mejoraremos la calidad de nuestras acciones. Y como resultado, mejoraremos la cantidad de nuestros ingresos. ¿No, Marce? Así es, así es. Y eso me relaciona a algo que aprendimos con Margarita Pasos, una de las invitadas. La verdad que los invitados que tuvimos en el retiro inmobiliario fue un lujo total, gente de muy alto nivel. Y lo que acabas de decir me refiere mucho a lo que dijo Margarita, que dice, no digas ni pienses lo que no quieras que suceda, porque la mente está tomando nota. Y eso me pareció súper interesante, ¿no? Enfócate a donde querés llegar y no comentes, no pienses lo que no querés ser, ¿no, Matías? Así es, porque lo que crees, creas, ¿no? Si nosotros creemos que nos va a ir mal, nos va a ir mal. Si nosotros creemos que vamos a fracasar con el cliente, vamos a fracasar. Si nosotros creemos que no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Entonces, es muy importante cuáles son nuestras creencias, en qué estamos pensando. Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en, uy, hay una crisis, no se vende nada, simplemente lo que pasa es que nosotros no vendemos nada, porque el mercado, por más que se reduzca en ventas, y vamos a suponer que en un mercado se generan 1000 ventas por mes, y ahora se reducen a 500 ventas por mes, la pregunta es, ¿cuántas ventas necesito yo para ser exitoso? Y capaz que necesito una venta por mes, o dos Así ventas es. por mes. Entonces, una venta de 500 o una venta de 1000 es prácticamente lo mismo, simplemente es una forma de cómo ponerlo. Entonces, cómo yo me convierto en esa persona que genera esa venta, ¿no, Marce? Y así es, y eso lo dijimos en el retiro, no eches la culpa a los demás ni al gobierno, porque, por ejemplo, están pasando cosas malas ahora en Colombia o en Argentina y la gente dice, uy, no, hay muchos problemas, la gente tiene miedos, pero hay muchos realtors que le están vendiendo a, por ejemplo, colombianos o argentinos y están sacando la oportunidad positiva de ese problema que está pasando, ¿no? Entonces, no hay que echarle la culpa a los demás, hay que pensar en mí, en qué estoy haciendo para no cerrar o en qué estoy haciendo yo de no capacitarme para no poder llevar la transacción al final, ¿no, Matías? Así es, y aquí vamos a ver con los 3 costos más grandes que tengo en el real estate, ¿no? Que el número uno es la ignorancia, ¿no? La ignorancia es no saber sobre lo que hago, no saber sobre mi mercado, no saber sobre los productos que vendo, no saber sobre los clientes, no saber, o sea, sobre las cosas que tengo que saber para justamente poder atraer a esos clientes, ¿no? Así es. Y el segundo es la falta de práctica, ¿no, Matías? La falta de práctica, no practicar. Ese es un problema muy grande porque los realtors a veces pensamos que sabemos, miramos el MLS, vamos al listing presentation, ya está, ya lo vi. No, no es así. Tenés que practicar. No practiques con tu cliente, practica con un compañero. Para eso nosotros hacemos en nuestro equipo los role plays, que practicamos entre nosotros un listing presentation, una conversación de venta, nos juntamos todas las semanas, cambiamos de compañero, pero no podés practicar con el cliente, ¿no, Matías? Así es, decimos, no puedes esperar el éxito si no estás preparado para ello. Entonces, comenzar a llamar sin practicar es simplemente una locura, decía Katy Carpio, una compañera nuestra. Entonces, la pregunta es,
con quién estás practicando a diario, porque si estás practicando con el cliente, estás cometiendo un error. Entonces, nada en este mundo puede reemplazar a la práctica. El talento no puede hacerlo. Nada es más común que hombres fracasados con talento. El genio no puede hacerlo. Un genio sin recompensa es casi un proverbio. La educación solo puede hacerlo. El mundo está lleno de indigentes educados. Solo la práctica y la persistencia son omnipotentes, decía Calvin Coolidge. Entonces, ¿en quién te convertirías si practicaras todos los días, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo practicar, ¿no? Entonces, acá teníamos unos puntos, ¿sí? Que dicen, por ejemplo, determinar qué vas a practicar. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a practicar? Por ejemplo, preguntas de precalificación, la presentación que tengo que dar, las objeciones del comprador, objeciones de los vendedores, cuál es mi proyecto bandera, las ofertas, las garantías, ¿no? Entonces, es muy importante tener todos los puntos, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que practicar, y entonces estar todos los días practicando cada uno de esos temas, ¿no? Así es muy Entonces, importante. si seguimos con el siguiente punto de cómo practicar, es agendar, ¿sí? Es crucial agendarse las sesiones de práctica temprano en la mañana, idealmente 15 minutos antes de tu bloque de conversaciones, ¿sí? Entonces, es muy importante tener esos bloques de conversaciones para que nosotros podamos practicar en ese momento, porque si nosotros lo vamos dejando, ¿sí? Como no es urgente practicar, entonces lo vamos dejando día a día, Así ¿sí? es. Ujú. ¿Y cuál es Luego, el tercero? el tercero es la intencionalidad en cada práctica. Tener la intención de mantener la concentración y no levantarse durante las primeras 3 horas para hacer pausas innecesarias. Es crucial para la calidad de cada sesión, ¿sí? O sea, tener intencionalidad, es decir, bloquear el teléfono, bloquear los problemas, desconectarnos, ¿no? de esa situación, ¿sí? Así es, porque si no, hacemos un bloqueo de 2 horas, por ejemplo, o 3 horas para hacer llamadas en conversación. Nosotros practicamos, nuestro sistema lo tenemos como que practicamos 15 minutos del primer bloqueo que tenemos, o 2 o 3 horas, los primeros 15 minutos va a ser una práctica en conversación. Vas a llamar a tu compañero, vas a practicar la llamada y ahí después vas a hacer eso. Pero si en ese momento te entra una llamada de una persona, ya vas a interrumpir tu parte más importante del día, que son las conversaciones en venta, ¿no, Matías? Exactamente. Y por otro lado, como bien vos lo dijiste, es importante tener un compañero de responsabilidad, es decir, alguien con quien practicar. ¿Querés contarnos, Marce, cómo hacemos nosotros con los compañeros de responsabilidad para el tema de los llamados? O sea, cómo es que nosotros mismos estamos en esa dinámica. Bueno, nosotros tenemos un grupo por group chat que seleccionamos los compañeros semanalmente. Todos los viernes cambiamos de compañero y nos agendamos con tu partner, con tu socio de la práctica de conversación, todos los días en un determinado horario y hace uno la llamada y después hace el otro como si fuera el cliente o el realtor. Practicamos, te digo que son 5 minutos, Matías, 5, 7, 10 minutos antes de hacer las llamadas de conversación. Entonces uno ya está en el tema de la conversación y cuando vas a hacer la primera llamada de conversación ya estás un poquito más en el tema. Entonces es muy importante las prácticas en conversación de venta. También tenemos prácticas en objeciones. Presentamos un listing y el otro día lo hicimos juntos, Matías, yo te presenté un listing a vos que tenía que hacer realmente la presentación de un listing y vos me hiciste preguntas que algunas yo no estaba 100% preparada, entonces me tuve que preparar y volver a hacerlo. ¿Por qué? Si no, lo practico con el cliente y él no está bien eso, se va a dar cuenta. Por ejemplo, yo tengo mi sesión de práctica, nosotros cuando cortamos este video, corto y me suena el teléfono y me dicen, hola, sí, ¿qué tal? Y yo digo, ¿quién habla? O sea, arranco la conversación como si fuese una persona desconocida y entonces estamos directamente ya hablando de que me quieren vender una propiedad, yo soy el cliente, la otra persona es el realtor y después invertimos los roles, la otra persona es el cliente, yo soy el realtor, ¿no? Y de esa forma, todos los días
hay una dinámica distinta y muchas veces cuando no podemos, por ejemplo, resolver la dinámica del día porque justamente te quedaste sin palabras porque no sabías qué responder, o respondiste algo que después dijiste esto está mal respondido, volvemos al día siguiente y usamos la misma dinámica y la misma cuestionamiento hasta que se haga bien. Hay una película que se llama El Día de la Marmota, no sé si la habrán visto, que básicamente trata de esto, de una persona que se levanta todos los días el mismo día, o sea, vuelve, se olvida, o sea, las personas que estaban alrededor de él se olvidan todo lo que había pasado en el día y él vuelve a empezar el mismo día hasta que en algún momento él lo hace bien, lo hace una y otra y otra y otra vez, hace lo mismo, vive el mismo día hasta que en ese día que cuando empezó era un día malo para él, ¿sí? Termina siendo un día exitoso, un día bueno, y entonces de esa forma logra pasar el día. Bueno, nosotros tenemos que actuar de esa forma, que es todos los días haciendo nuestra práctica hasta que esa práctica es perfecta. ¿Qué decís? Ahí está. Voy a pasar al siguiente punto que aprendimos y que me gustó mucho y que me lo recalco bastante, que es la pena te hace pobre. O sea, tener vergüenza te hace pobre. Si nosotros tuviéramos vergüenza de hacer los webinars, si tuviéramos vergüenza de hablar con el que nos encontramos en el ascensor, si tuviéramos vergüenza de hacer un video, la pena te hace pobre, ¿no, Matías? Así es, nosotros tenemos que ser audaces y justamente empezar a hacer las cosas y dejar de poner excusas y comprar nuestras propias excusas. No hago el video porque no salí bien, no hago el video porque no me sale, no porque quedo gordo, quedo flaco, quedo pelado, o sea, la voz no me sale bien, no sé qué decir, o sea, cada una de esas son las excusas que uno hace para procrastinar. Procrastinar es demorar en el tiempo las cosas. Y nos había quedado de los tres costos más grandes que tenemos, que habíamos dicho, el primero la ignorancia, el segundo la falta de práctica, nos había quedado el tercero que es ser incrédulos, ¿sí? Ser incrédulos es justamente cuando me dicen, por ejemplo, tal vendedor en 3 años vendió 1.700.000 dólares. El caso, por ejemplo, de Wilmar Sosa, que trabaja con nosotros, en 3 años, En 3 años de experiencia, en 1.700.000 de comisión en un año. en el último año, exactamente. Entonces la gente dice, no puede ser, es No puede imposible que él ser. haya logrado eso. Y entonces dice ser incrédulos. Cuando uno es incrédulo, dice, sin conocer, dice, yo no creo, yo no creo, yo no creo, es un costo muy elevado. Uno tiene que creer y luego verificar, ¿sí? Verificar, ver, a ver, esto es cierto, pero cuando uno ya de una dice no, lo único que está haciendo es tratando de poner justamente una excusa para no tener que hacerse cargo de que hay otras personas que están siendo Así exitosas. ¿No, es. ¿Y Marce? sabés qué me pasa eso, Matías, cuando yo le cuento a la gente que nosotros ganamos plata durmiendo prácticamente, que ganamos plata de los realtors y sin haber hecho nada nosotros? Es como el broker, el split que se lleva el broker, el pedacito que se lleva el broker en nuestra compañía vuelve a nosotros. Entonces vos a veces te levantás, ves cuánto está tu ingreso pasivo de la compañía y al otro día te, te, ves de nuevo cuánto es el ingreso pasivo y ahí ves que aumentó sin haber hecho nada. La gente, ¿sabes que a veces, Matías, no lo cree? Me Exactamente. pasa eso. ¿Cuánto fue tu último ingreso pasivo, Marce? 1.600. 1.600 fue lo que cobraste. ¿Y cuánto tiempo hace que estás con este modelo de negocio? 10 meses. 10 meses. O sea que en 10 meses lograste, o sea, armar un equipo y armar un negocio que te genera vos, sin tener que vos trabajar, $1.600 al mes. Mensuales. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, Ajá. vamos entonces a este otro punto que vimos que fue vende el problema, no la solución, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, decimos que lidiamos no con personas de lógica, sino con personas de emoción. Por eso la solución no es la lógica, la solución es conectar con la emoción. El problema es la emoción de ese cliente, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, Mati, ¿te parece? No lo practicamos, pero Dale. vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy en Argentina y vos estás en Miami vendiéndome una propiedad. Y vos me Ujú. preguntás, ¿cuál es la inflación? A ver, vamos a ir al problema, ¿no? Claro, yo te pregunto, por ejemplo, Marce, ¿cuál es la inflación? Y ahora está como un casi 10% mensual, ¿Y la, 7 a y la, 10%, y la tasa de interés? un 10, 20% más o menos. Bueno, está altísimo entonces. Claro, bueno, por eso me gustaría como que compremos una propiedad en Miami donde la estabilidad me da más seguridad y quiero una rentabilidad en dólares. Bien. Entonces,
Vos vas Entonces, a volver al problema. exactamente, Entonces, exactamente, vamos a hablar del problema que tengo yo en Argentina con la inflación que hay y con la pérdida de valor de mi propiedad, ¿no es cierto, Matías? O sea, vamos a ir al problema, vamos a decir, pero ¿cómo? La inflación que tenés en tu país eh, es enorme comparado a Argentina. ¿Y el cliente qué te va a pedir? Una solución. O sea, vos tenés que exactamente. enfocarte al problema, ¿no, Matías? Sí, porque dice, si te enfocas toda tu atención en el problema, el cliente te suplicará que le des la solución. O sea, nosotros planteamos el problema y el cliente va a dar la solución. Entonces, si el cliente tiene la sensación de que intentás venderle la solución, lo más probable es que se olvide de que tiene un problema, ¿no? Así Dice, es. el cliente debe sentir la necesidad o el dolor de no seguir adelante sin ti. Es importante entender y preguntarnos por qué el cliente debería comprar con nosotros. ¿Qué le estamos ofreciendo nosotros a ese cliente que no le ofrece otro realtor? Y si la respuesta no la sabemos, es porque evidentemente no estamos trabajando sobre el problema. Entonces, enfoca todo tu problema y el cliente te verá como la solución. Si presentas la solución de inmediato, el cliente te considerará el problema, ¿sí? Totalmente. Si nosotros enseguida le decimos, bueno, acá te va a solucionar todo el problema que tenés de la inflación en Argentina, la desvalorización del dólar, bueno, y le empezamos con los problemas de la compra-venta, nos va a ver como un problema y no como la solución. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en la conversación, en el problema grande que él tiene. Que la pérdida de valor de su moneda es un problema enorme. Y él te va a decir, bueno, pero ¿cómo hago para solucionar eso? ¿No? Exactamente. Entonces vamos a hacer preguntas al cliente en forma recurrente y no a responder las preguntas que nos pregunta el cliente, sino que vamos a hacerle preguntas. Entonces, justamente la pregunta es, ¿vos qué problema querés resolver? ¿Vos por qué querés invertir en Miami? ¿Vos por qué querés endeudarte? ¿Vos por qué no querés endeudarte? ¿Vos por qué? O sea, todas las preguntas que van surgiendo de entender bien cuál es realmente el problema, porque el cliente en general te plantea sus objeciones. Está muy caro, hay demasiada inflación, están demasiado alta la tasa de interés, los precios subieron demasiado en el último tiempo. Entonces, nosotros, o sea, lo que queremos preguntarle es justamente, ¿vos querés comprar una propiedad para ganar dinero o para revalorización en el futuro? Entonces, lo sacamos de su dinámica de queja, digamos, de cuestionamiento, de miedos, y lo empezamos a meter en una dinámica donde el cliente nos empieza a decir a nosotros qué es lo que realmente quiere, ¿no? Así es. Otra cosa que aprendimos que me gustó mucho es cuando Verónica Figueroa dijo, haz el mapa de tu vida y sueña bien grande, como tener organizado tu mapa de tu vida para tus próximos 5 años, dónde querés estar, cuáles son los objetivos, cómo te querés ver. Nosotros siempre tenemos eso y lo hacemos cada 3 meses, que está buenísimo, pero es como un mapa mucho más grande, mucho más visual de a dónde querés llegar y dónde querés estar. Y siempre ir ahí. Y sueña bien, bien grande, que los sueños se pueden lograr, ¿no? Así es. Otro tema que hablamos es sobre las conversaciones en ventas. Siempre estamos muy enfocados en este retiro en el tema de conversaciones, porque básicamente es el tema más importante para la performance de un agente inmobiliario, ¿no? Entonces, decía, ¿cómo es esta primera conversación, ¿no? Dice, se ganan o pierden más ventas durante los primeros 5 segundos de una conversación en ventas que en cualquier otro momento del proceso de ventas. Es decir, es muy importante ese primer momento. Entonces, Y, acá tenemos 5 puntos que son: memoriza la introducción de la llamada, es decir, cómo voy a decir la llamada. Hola o Marcela, ¿cómo anotarlo, estás? o anotarlo, ¿no? O sea, podés Exactamente, anotar el speech, lo que vas a decir y cómo va a empezar, porque el cierre empieza en los primeros 10 segundos, como dijiste vos, Matías. exactamente. Entonces uno tiene que memorizar la introducción. Por ejemplo, hola Marcela, ¿cómo estás? Soy Mati Majersky de eXp Realty de la Florida. Te contacto porque descargaste la guía del comprador. Quería saber qué estás necesitando. ¿Cómo te puedo ayudar? Silencio. ¿Sí? Entonces, esa llamada tiene que estar totalmente memorizada. Siéntate derecho en la silla.
estar preparado demuestra que tienes confianza en lo que haces. Es decir, uno tiene que estar con una postura correcta para que la voz salga correcta. Si uno, por ejemplo, sonríe cuando uno está hablando, ¿sí? Es distinta la conversación si yo estoy sonriendo y estoy hablando como sonriendo, que si yo estoy como medio apagado y bajo en energía, ¿sí? Asegúrate que el comienzo de la conversación es el comienzo del cierre y la venta de por qué trabajar contigo. Es decir, que es importante en el primer momento también vendernos a nosotros mismos. Firmeza, precisión en las palabras que vas a utilizar y seguridad sobre todo en los primeros segundos de la llamada. Y por último, la confianza atrae, pero solo puede lograrse con la práctica, ¿no? Estos puntos son muy importantes para tener en cuenta. También el tema de asumir que vamos a recibir objeciones, ¿sí? El cliente al principio no va a estar interesado, entonces si nosotros vamos a recibir objeciones, nosotros tenemos que tener preparadas esas objeciones para poder dar la respuesta rápidamente y con seguridad, ¿no, Marce? Eso me gustó muchísimo y fue una de las cosas más importantes. Estate preparado para que el vendedor o el comprador te dé objeciones. Ah, bueno, ya me vino esa objeción. Tenés que estar preparado en conocimiento, en práctica, en saber qué te vas a responder. Entonces, estar bien capacitado para las objeciones de los compradores o vendedores. Cuando te viene la conversación y vos ya sabés que te va a venir esa objeción, es más fácil la conversación y toda la fluidez, ¿no, Matías? Así es, y con esto vamos a finalizar el episodio de hoy, porque ya llegamos a los 20 minutos, y nos vemos entonces el próximo jueves con más Real Estate en 20 minutos. Nos vemos. El jueves que viene tenemos un tema súper interesante, así que los esperamos. Chau, chau. Chao, chao.